Pedro inicia un viaje misionero que el evangelista Lucas nos narra. Y es a partir de aquí que vamos a retomar el capítulo 9, versículo 32. Ahí nos quedamos. Ahora el evangelista Lucas se olvida de Pablo. Pablo lo deja por allí arrinconado, la historia de Pablo, y comienza a narrar un par de viajes misioneros, o el viaje misionero de Pedro, donde hay dos hechos que vamos a ver en esta mañana. El primero, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Aquí se nos presenta una región, una ciudad, se llama Lida. Lida era una región de Israel que se encontraba en un punto entre Jerusalén. Imagínense Israel, que es como una franja así. Jerusalén está como casi en el sur, en la parte de la mitad, más o menos, Jerusalén. Bueno, Israel colinda con el mar Mediterráneo en una parte. Entonces, si nosotros nos vamos caminando de Jerusalén a lo que hoy en día es Tel Aviv, la capital de Israel, en la mitad, más o menos un poquito más de la mitad, nos vamos a encontrar con una ciudad que se llama Lida. Entonces, Lida, pues era una región de Israel, allí en ese lugar, dirigiéndose a una ciudad llamada Jope, que hoy en día sería pues el sur de Tel Aviv, en la costa del mar Mediterráneo, ¿no? ¿Qué pasó en Lida? Versículo 33. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro se encuentra con un paralítico llamado Eneas allí en Lida. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, que era una región, una planicie que estaba allí cerca de Lida, los cuales se convirtieron al Señor. Es muy probable que uno de los protagonistas de haber predicado la palabra de Dios en todos estos aldeas, Lida, en Sarón, en todos estos lugares, haya sido Felipe, que hablamos la semana pasada y la semana antepasada, ¿no? Él, después del encuentro con el etíope, se va por toda la costa del Mediterráneo predicando la palabra del Señor, ¿no? Estos eran los diáconos, los que servían las mesas, ¿no? Imagínate todo la siembra que hizo Felipe, que era un simple diácono. Fue a predicar a todas estas regiones, ¿no? Y el milagro de la sanación de este paralítico llamado Eneas, pues sirve como testimonio para los habitantes de Lida, dice la palabra, y de Sarón, que se convirtieron al Señor. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, es decir, Tabita, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Después del episodio de Lida, el evangelista Lucas nos traslada a Jope, lo que comentábamos antes. Jope es una ciudad portuaria que está al sur de lo que hoy en día es Tel Aviv, la capital de Israel. Si vemos a Tel Aviv, que está allí en toda la costa del Mediterráneo, allí, si vemos en el sur, hay una ciudad que todavía es un puerto importante de Israel, que se llama, bueno, hoy en día se llama Jaffa, la ciudad. En este tiempo se llamaba Jope. Si nosotros recordamos en las Escrituras, de ese puerto partió Jonás cuando estaba huyendo de Dios. Jonás salió de Jope, iba para Tarsis, ¿se acuerdan? Tarsis, que muchos comentaristas están de acuerdo que Tarsis es la región de Tarsesos, y la región de Tarsesos era un triángulo que se forma justamente en el sur de España, entre Sevilla, Huelva y Cádiz. Entonces, esa era la región de Tarsesos. Entonces, los estudiosos bíblicos dicen que es muy probable porque ese era el fin del mundo para allí, para los que estaban allí en Israel, ¿no? Era una región muy lejana, de Israel hasta Tarsesos, hasta Tarsis, ¿no? Entonces, desde esa época ya
venía un inmigrante para España, venían moros para España, ¿no? Y nos cuenta Lucas que en Jope había una discípula, dándonos a entender que era creyente y era conocedora del Evangelio. Y esta discípula dice la palabra que se llamaba Tabita. Y después dice que traducido es Dorcas, que nos quedamos en la misma, ¿no? Porque no sabemos ni lo que significa Tabita ni lo que significa Dorcas, ¿no? Pero en realidad Tabita era un nombre árabe que significaba gacela. Y Dorcas era el correspondiente, gacela, pero en griego. La mayoría de las personas en Palestina en esa época tenían dos nombres, el nombre arameo y el nombre griego. Son menos como los chinos, ¿no? ¿Has conocido a los chinos? Que tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Mike. No se llama Mike, se llama Chingfu o algo así. Pero ellos tienen como dos nombres un poco para esa integración cultural que a ellos les gusta pues hacer, porque para el occidental es muy difícil pronunciar sus nombres, entonces prefieren tener un nombre acorde con esa cultura. Versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Estamos hablando de Tabita, ¿no? Era una mujer querida. Después de lavada, o sea, lavaron el cuerpo, la pusieron en una sala. Versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, ¿no? ¿Se acuerdan que allí había ido en primer lugar Pedro? Los discípulos, oyendo que Pedro estaba en Lida, estaba allí, lo mandaron a llamar, ¿no? Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. La muerte de Tabita parece ser que fue un duro golpe para la comunidad cristiana allí de Jope, porque hacía grandes obras de caridad. Parece ser que era una mujer muy querida, ¿no? No tenemos datos de qué enfermedad tenía, pero fue una enfermedad, pues obviamente, que le ganó la batalla, ¿no? Una enfermedad mortal, ¿no? Solamente se nos dice que fue lavada. En esa época los griegos y los judíos tenían la costumbre de lavar el cuerpo y de aplicar ungir con aceites aromáticos antes de enterrar a los cuerpos, que normalmente los hacían al otro día, sobre todo porque eran zonas desérticas donde la mayoría del tiempo del año hacía mucho calor, entonces no podían tener ahí a una persona descomponiéndose 3 días, o sea, lo hacían rápido y al otro día normalmente pues era enterrado, ¿no? Y parece ser que Tabita era como una especie de sastre, de confección de ropa, y les hacía ropa a las viudas de ahí de Jope. Entonces dice la palabra que estas viudas estaban también ahí llorando la muerte de su querida benefactora, versículo 40. Entonces, sacando a todos, perdón, aquí me pasa una parte, 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos de Lida a Jope, y cuando llegó Pedro, le llevaron a la sala donde estaba la muerta, ¿no? Donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Mira, me imagino a las viudas, me lo hizo ella, y mira qué bonito que me hizo este vestido. Las viudas eran las personas más reconocibles de los estratos culturales, porque eran las más pobrecitas y eran las señoras que vestían con ropas más viejitas. No tenían un marido que le trabajara, que le comprara ropa, y eran las que, y a la gente se les olvidaba, las viudas, ¿no? O sea, esta está la viuda, está por allí, que se busque la vida, ¿no? Y no tenía ropa. Y parece ser que esta Dorcas le confeccionaba unos vestidos bonitos a las viudas para que se vieran bonitas y era muy querida, ¿no? Y cuando llegó Pedro le decían, pero mira la chaqueta que me hizo, y mira la falda tan bonita, y ahora está ahí muerta, pobrecita, y llorando, ¿no? Entonces, versículo 40, sacando a todos, Pedro les dijo, salgan para afuera. Los sacó de la sala, los sacó del salón donde estaban, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita, levántate. Curiosamente, hay como una similitud. ¿Se acuerdan de la niña que se murió en los evangelios y que Jesús resucita? Jesús le dice, Talita Kumi, ahí en arameo. A Tabita le dice, Tabita Kumi. O sea, se parece mucho fonéticamente a lo que dice. Talita era corderito, Tabita era gacela, ¿no? Kumi quiere decir, levántate. Y se levanta. Entonces, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó.
Y versículo 41, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón curtidor. Estamos hablando de Pedro, ¿no? Ya estaba ahí en Jope y dijo, pues ya que estoy aquí, busco un sitio donde quedarse. Y resultó, no sabemos si él lo buscó, no sabemos si Simón le ofreció o si los discípulos le dijeron quédate allí, los que estaban allí, pero se quedó en casa de un cierto Simón curtidor, ¿no? Ser curtidor de pieles en la cultura judía no era tan bien visto, porque tenía que lidiar, tenía que tratar con animales muertos, y los animales muertos en la cultura judía eran animales impuros, animales que ya estaban muertos, eran animales que no se podían acercar, según la ley pues tenía que estar cierto tiempo aislado la persona, porque no podía tener contacto con otras personas, porque era un animal muerto, ¿no? Además, pues curtir pieles, no sé si habéis algún día estado cerca de algún lugar donde se curten pieles. Nosotros vivíamos cerca en Venezuela vivíamos cerca de un sitio donde era una gran empresa curtidora de pieles, ¿no? Y estaba lejos, el olor llegaba muchas veces, el olor llegaba, y era muy malo el olor. Ellos tienen que meterlos en unos líquidos para quitar el olor y después es una cosa impresionante, ¿no? Y seguramente este hombre Simón había sufrido mucho porque el rechazo de sus compatriotas, porque no era una persona agradable para estar. Primero, pues igual estaba todo el tiempo oliendo feo. Y segundo, pues él manejaba pues animales muertos, ¿no? Entonces le tocaba estar todo el tiempo aislado, ¿no? Yo creo que aquí el Señor estaba preparando el corazón de Pedro. Si se acuerdan, al principio se predicó el Evangelio en Jerusalén, pero después, ¿dónde se predica el Evangelio? En Samaria. Samaria. Vimos que Felipe se fue para Samaria y cuando Felipe predicó en Samaria, llamaron a Pedro y llamaron a los apóstoles para que fueran a Samaria a orar por los que se habían convertido y a bautizarles, ¿no? Entonces, aquí el Señor está haciendo algo en el corazón de Pedro. Pedro era una persona muy celosa del judaísmo y de sus costumbres, ¿no? Y aquí el Señor está trabajando en el corazón de Pedro. El Señor le estaba diciendo al principio, ahora los judíos y los samaritanos eran enemigos, no se trataban, no se hablaban entre sí, pero el Evangelio rompió la barrera que había entre el judaísmo y los samaritanos. Y Pedro tuvo que ir ahí a Samaria y tratar a los samaritanos como hermanos. Aquí Pedro, no sabemos si voluntariamente, no sabemos si fue el Simón el curtidor que se ofreció, pero aquí se tuvo que quedar en la casa de una de las personas que no eran los más queridos por el judaísmo, porque trataba con animales muertos. De hecho, la casa, dice la palabra, que estaba en las afueras, cerca del río, por ahí. O sea, él tenía que vivir lejos, precisamente por eso. Y allí es donde viene a quedarse precisamente Pedro. Yo creo que Dios está preparando el corazón de Pedro para la estocada final que le va a dar el Señor, que ya veremos en el capítulo 10. Vamos a saltar al capítulo 10. Y aunque las Sagradas Escrituras reconocen a Pablo durante todo su ministerio como el apóstol a los gentiles, el apóstol que Dios coge de los judíos para predicar a los no judíos, a los gentiles. Recuerden que la Biblia, desde el punto de vista judío, son los judíos y los gentiles. A veces le llaman gentiles, le llaman los griegos, porque son los que se identifican más con los gentiles, pero para ellos habían dos clases de personas, los judíos y los no judíos. Esas eran las clases de personas que había en el mundo, ¿no? Como para los gitanos y los payos, hay dos tipos de personas, ¿no? Para los judíos era más o menos así. Y aunque Pablo se reconoce como el apóstol a los gentiles, el primero en abrir la puerta para predicar a los gentiles fue precisamente el apóstol Pedro, ¿no? Y predicar el evangelio a un completo gentil. Versículo 1 de capítulo 10. Había en Cesarea, ahora nos trasladamos a una ciudad llamada Cesarea.
Cesarea, hago un paréntesis aquí, Cesarea no es Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que estaba al norte de Israel, en donde, ¿se acuerdan que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, pues y ahí lo convierte en el primer papa, ¿no? Ahí a Pedro, ¿no? Pero ese no es la ciudad que está hablando aquí. Cesarea era otra Cesarea llamada Cesarea de Palestina, que estaba en la zona de la costa. Es otra ciudad, era una ciudad también muy importante que estaba en la zona de la costa, se llamaba Cesarea. Allí vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada la Italiana, que era lo que hacía el Imperio Romano. El Imperio Romano, pues al ser un imperio tan grande y al tener tanto territorio, ellos tenían que crear como unas especies de bases militares en zonas estratégicas para que cuidaran los intereses del imperio, ¿no? O sea, si había alguna revuelta o se levantaba, pues ahí estaban como un regimiento militar en donde pues apaciguaban los problemas o eran como una especie de policía que estaban allí que cuidaban los intereses del Imperio Romano. Y el hombre que estaba encargado de ese regimiento que se llamaba la Italiana, era un hombre llamado Cornelio, y dice la palabra en el versículo 2, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que Cornelio se había convertido al judaísmo, de alguna manera se había acercado al Dios de Israel. Él y toda su casa, era temeroso de Dios, era piadoso, era un hombre de Dios, aunque era un soldado romano, un líder romano militar, pues había adquirido pues ese temor de Dios. Era una persona seguramente importante, respetada y probablemente bien acomodado económicamente. Tendría una casa grande, con criados y ese tipo de cosas. Versículo 3. Este es lo que le pasó a Cornelio. Imagínate, Cornelio vio claramente, dice el versículo 3, en una visión como a la hora novena del día. Si nos recordamos, la hora novena era más o menos las 3 de la tarde, si se acuerdan, cuando en el capítulo 2 de Hechos, Juan y Pedro iban al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, a orar, y se encontraron con el cojo que estaba en la puerta llamada La Hermosa, y allí oraron por el cojo se puso a saltar, se lo llevaron preso por hacer alboroto, y allí comenzó parte de la historia. Bueno, a la hora novena estaba este señor Cornelio orando también, porque los judíos oraban pues por la mañana al mediodía y por la tarde a las 3 de la tarde. A la hora novena, que era la oración de la tarde, dice la palabra que un ángel entraba donde él estaba. Esto es lo que vio en visión Cornelio. Y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, allí al sur de Tel Aviv, como hablamos antes, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mira qué específico el Señor, como le estaba hablando a Cornelio. Es decir, Pedro, posa en casa de Simón, cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Les contó la historia, se me apareció un ángel, pipín, pum, así, asá. Cogió estos 2 criados y le dijo, vayan a Jope, allí pregunten por un tal Simón Curtidor, que tiene que tener una casa a las afueras de la ciudad, cerca del mar, y pregunten si ahí se queda una persona que se llama Simón Pedro, que tiene que venir y nos tiene que decir una cosa. A la hora novena del día. Al día siguiente, de Cesarea a Jope, hay unas 10 horas más o menos de camino. Se iban caminando la gente, no tenían ni patinete eléctrico ni esas cosas. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ya estaban llegando a Jope los 2 criados y el soldado. Pedro
subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Entonces, la hora tercera, como a las 9 de la mañana, la hora sexta al mediodía, y la hora tercera era como la hora novena, perdón, era a las 3 de la tarde. La hora sexta era la hora del mediodía, más o menos la hora en la que nos encontramos nosotros ahora. Más o menos, ¿qué es lo que pasa cuando llega la hora del mediodía? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos normales, comunes y corrientes? ¿No? Que tenemos hambre, ¿no? ¿Y qué le pasó a Pedro? Versículo 10. ¿Qué le pasó a Pedro en el versículo 10? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, ¿no?, le sobrevino un éxtasis. No porque tenía mucha hambre, sino porque algo el Señor le puso allí. Un éxtasis. La Biblia, cuando dice éxtasis, es una especie como de trance. Algo, el Señor le muestra algo y se desdibuja el mundo, se desdibuja la realidad, y el Señor hace que se concentre en algo. Esto es probable que haya ocurrido durante el verano. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente que las casas judías tenían un aposento alto, ¿no? Una casa que estaba construida en el tejado sobre la casa, normalmente o abierta o semiabierta o con muchas ventanas, donde la gente las noches de verano más cálidas se subía arriba a la azotea a dormir, porque les entraba un poquito la brisita del mar, los que estaban cerca del mar y eso, y se refrescaban un poco más, ¿no? Que fue lo que ocurrió el día del Pentecostés, en el aposento alto, estaban allí también. Probablemente esto ocurrió en verano y Pedro sube arriba a orar. Le dicen, bueno, mientras me preparan algo, pues yo me quedo por aquí orando, ¿no?, haciendo la oración, que todavía no estaba lista la comida. Entonces subió allí a orar, a hacer la oración de la hora sexta. Y dice la palabra que le sobrevino un éxtasis, ¿no? ¿Y qué ocurrió en ese éxtasis, en ese trance? Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Un lienzo es como una sábana blanca, ¿no?, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, le dice, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Seguramente los llevaban unos angelitos allí, se lo llevaron y lo subieron. Recordemos, hermanos, que los judíos tenían unas leyes muy estrictas en cuanto a la comida. Habían animales impuros y animales puros. Habían animales que se podían comer y animales que no se podían comer. Y en la sábana de la visión habían de estos 2 tipos de animales. Yo dejé en el horno de la casa un pedazo de pecado así grandote, que espero que esté bueno cuando lleguemos, ¿no?, porque no lo vamos a comer. Es un pedazo de cerdo, pero cerdo no lo podían comer los judíos, ¿no?, porque estaba dentro de los animales impuros. Y allí Pedro, con esa hambre que le sonaban las tripas, ve eso que baja y el ángel le dice: mata y come. Y con todo el hambre, Pedro, con sus escrúpulos de judío, le dice: no, Señor, yo soy un judío que observa la ley y no voy a comer nada que tú hayas dicho que es inmundo. Y Dios les dice: lo que yo he santificado, no lo llames inmundo. Y aquí Pedro se queda medio chocado, medio en shock, y ¿pero qué está pasando aquí? Aquí está cambiando un poquito las reglas del juego, ¿no? Con esta visión, ¿qué quiere hacer el Señor? Lo que empezó en Samaria, lo que empezó con Pedro quedándose allí con el curtidor, está rompiendo las barreras entre el judaísmo y el mundo gentil, por lo menos en el corazón de Pedro, por lo menos en el corazón del apóstol Pedro. Le estaba poniendo en el corazón que ya no hiciera diferencias entre el judío y el gentil, porque la promesa
de Dios que inicialmente arropaba solamente al pueblo judío, al pueblo hebreo, ahora se extiende en forma de evangelio a todas las naciones del mundo. Ahora ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer. La promesa de Dios es para todos. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto, o sea, no sabía qué era lo que, no entendía muy bien qué era lo que estaba viendo, ¿no? He aquí los hombres, ¿se acuerdan los hombres que envió Cornelio, que venían caminando, 10 horas caminando ahí hasta Jope? Pues estaban llegando en ese momento y estaban tocando la puerta. Curtidor, Simón, abre la puerta. Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta de la casa de Simón el curtidor, y llamando, preguntaron si moraba allí un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, que estaba arriba ahí en el techo, ¿no? He aquí, el Espíritu le dijo, ya, hay 3 hombres que te están buscando ahí abajo. ¿Quiénes eran estos 3 hombres? Pues los 2 criados de Cornelio y el soldado romano que servía también a Cornelio, ¿no? Y le dice el Señor, levántate a Pedro, ¿no? Levántate pues y desciende, o sea, baja para la primera planta, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa, que estaba en Cesarea, ¿no? 10 horas de camino, para oír tus palabras, le dice a Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro, dice la palabra, se quedaron pues ese día porque ya estarían cansados, los criados y el soldado que había enviado Cornelio, se quedaron allí, y el otro día de la mañanita cogieron la mochila y se fueron para Cesarea de Palestina, ¿no? Para la ciudad donde estaba Cornelio. Y con ellos se fueron algunos hermanos de Jope, que eran judíos, ¿no? Acompañando a Pedro. Al otro día, versículo 24, entraron en Cesarea, pues ya llegaron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Imagínate, Cornelio sabía que ya venía Pedro y mandó a buscar a toda su familia, la puso allí en su salón, a sus amigos más íntimos, más queridos, esperando la visita de Pedro. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Se puso a adorar ahí a Pedro, se arrodilló mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre. O sea, Pedro le está explicando a Cornelio que nadie tiene que arrodillarse delante de un igual, ni adorarle o rendirle pleitesía, ¿no? Versículo 27, porque los 2 eran seres humanos. Versículo 27, y les dijo, entonces esto es lo que le dice Pedro, mira lo que le dice Pedro a Cornelio, ¿no? O sea, Pedro tenía unas agallas, así, le dice así a Cornelio, vosotros sabéis, imagínate, está en casa de un general romano y le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, le dice eso en casa de un general romano. Vosotros sabéis cuán abominable, o sea, para un varón judío es repugnante, es abominable acercarse a un extranjero o juntarse con un extranjero, ¿no? Aquí Pedro está exponiendo las razones por las cuales a todo el mundo le caen bien los judíos, ¿no? Porque sí, esa era la forma de pensar que tenían ellos, ¿no? Después se preguntan por qué los perseguían. Pero a mí,
A mí, mira lo que dice Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Tum! Aquí Pedro está haciendo la interpretación, está entendiendo qué significaba el lienzo. El lienzo no significaba exactamente que podía comer animales puros y animales impuros. El lienzo le estaba diciendo, Pedro, para ti, en tu corazón, todavía tienes una barrera que separa a los judíos de los gentiles. Que para ti hay cosas que son limpias y hay cosas que son impuras. Eso yo te lo voy a quitar del corazón. Y aquí vemos cómo el Señor lo ha hecho en la vida de Pedro. A ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, dice el versículo 29, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, de versículo 30 al 33, lo vamos a saltar porque Cornelio le explica lo mismo a Pedro, que tuve una visión, que tal, y me dijeron que te buscara y tal, le explica lo mismo, entonces no lo vamos a leer. Pero aquí se nos muestra a un Pedro que entiende la promesa de Dios y que entiende que esa promesa de Dios ya no es exclusiva para los judíos, ahora se ha extendido para todo el mundo. Entonces, versículo 34, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro entendió todo. No hay judío, no hay gentil. Para el Señor todos los hombres somos iguales, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? Es que Jesucristo, que este es Señor de todos. Jesucristo, este es Señor de todos, independientemente si son judíos, si son gentiles, si son chinos, si son negros, si son blancos, si son marrones, si son azules. Jesús es el Señor de todos los hombres. Y hay una cosa interesante, Cornelio no era, él simplemente había abrazado el Dios de la religión judía. Él era temeroso del Dios de la religión judía, pero él ni siquiera era de la religión judía, porque Cornelio no era ni siquiera un prosélito. Un prosélito es aquel que se convierte, que siendo extranjero se convierte a la religión judía, pero para hacerlo tenía que hacer ciertas cosas. Lo primero que tenía que hacer era circuncidarse. Tenía que hacer ciertas cosas, otros ciertos ritos, una especie de bautismo y unas cosas allí, practicar las fiestas judías, la Pascua y todo eso. Y Cornelio no, Cornelio simplemente era temeroso del Dios de los judíos, no practicaba exactamente la religión. Seguramente hacía las oraciones en las horas que hacían los judíos, ese tipo de cosas, pero no era ni siquiera un prosélito, ni mucho menos era un judío de nacimiento, era un romano, ¿no? Entonces no podía ser incluido como uno de ellos, ¿no? Entonces, en este pasaje se está entendiendo que la promesa va mucho más allá de la circuncisión. Es mucho más grande, es mucho más sublime que la observancia de la ley, que la promesa es mucho más sublime que cualquier rito religioso que se pueda hacer. Ahora, quien une al mundo es la fe en el Señor, que es el Señor de todos, que es Jesucristo, el Mesías resucitado. Se acabó circuncisión, se acabó rito, se acabó la ley, no que haya sido que la desechemos, sino que ahora el que une a todos no es una religión, no es un rito, no es una circuncisión, es Jesús, que es el Señor, que es el Mesías resucitado. ¿Y qué hace Pedro a continuación cuando le preguntan? Pues aquí Pedro comienza a predicar el evangelio a todos los creyentes y empieza hablando de Jesucristo, que fue profetizado por los profetas, que fue crucificado, que resucitó al tercer día, ¿no? Esto lo podemos leer en los versículos siguientes en casa, ¿no? Pero es una predicación completamente cristocéntrica que habla de Jesús. Y concluye en el versículo 43 diciendo, de quien está hablando, que es Jesucristo, dan testimonio todos los profetas
que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Y a continuación, hermanos, ocurre algo en esa casa que deja perplejos a todos los que habían acompañado a Pedro desde Jope, quienes que eran obviamente judíos. Dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro, mientras Pedro estaba terminando su predicación, antes de recoger la ofrenda, ¿no?, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí estaba predicando Pedro y el Espíritu Santo, ¡pum!, los toma a todos. Y dice el versículo 45 algo curioso. Y los fieles de la circuncisión, aquí Lucas está identificando a los que habían venido con Pedro, les llama fieles de la circuncisión, es decir, a los judíos de nacimiento, los que estaban circuncidados, los que habían acompañado a Pedro. ¿Qué les pasó a ellos? Los que habían venido con Pedro, versículo 45, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Para ellos fue, ¡pum!, les explotó la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Si nosotros somos los judíos, nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, nosotros somos la promesa de Dios, somos los hijos de Abraham, somos los del pacto, somos los de la promesa, somos los que el Señor abrió el mar rojo y pasamos en seco, somos los que tienen el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué pasa? Y ahora el Espíritu Santo está también tocando a los gentiles, a los que no son judíos como nosotros. Eso les causó un choque terrible a los que estaban con Pedro. Y dice la palabra 46, porque los oían que hablaban en lenguas, habían sido tocados por el Señor y estaban hablando en otras lenguas y magnificaban a Dios, ¿no? Para los fieles de la circuncisión fue un choque. Imagínate, estaban dentro de una casa romana, con decoración romana. Estaba Cornelio allí vestido de romano, con sus familiares. Ahí estaba la madre, el padre, los tíos, los sobrinos, ahí los chiquillos corriendo por allí, con ropa romana, hablando en latín, todos, con cortes de pelo romanos, con decoración de la casa romana, toda gentil, todos romanos, ¿no? Allí no habían textos de la ley en las paredes. ¿Saben que en Deuteronomio capítulo 6 dice que cuando hablan del Shema Israel, dice que la palabra Shema Israel, el Señor les dice a los judíos, esto repítelo de día y de noche. O sea, el Shema es la oración de los judíos. Oye Israel, el Señor tuyo uno solo es. El Señor les dice a los judíos, esto se lo tienes que decir a tus niños, se lo tienes que repetir, lo tienes que escribir en las paredes, los tienes que llevar en una pulserita en el brazo, los tienes que poner en los marcos de las puertas. Todo eso se lo dice el Señor en Deuteronomio a los judíos. Cuando yo estuve en Israel, yo estaba en una casa que habían alquilado, porque era por trabajo, ¿no? En los marcos de las puertas, ¿sí? Imagínate que esta era una puerta para pasar o al baño o al salón o lo que sea. Había un tubito de plástico así, puesto como un tubito de plástico. Dentro del tubito, a ver si me puedo explicar bien, dentro del tubito había como un papelito enrollado. O sea, como que dentro había como un muelle o una cosa así. Entonces había una pestañita que tú sacabas y se desenrollaba un papelito. Y salía una inscripción en hebreo, escrito en hebreo. Seguramente, yo no sé hebreo, pero seguramente era el Shema de Israel. Hasta el día de hoy lo ponen en los marcos de las puertas, los tienen en las casas. Y sacabas el papelito y ahí había una inscripción en hebreo, que yo supongo que diría, oye Israel, tu Dios uno solo es. Bueno, igual ponía, cierre la puerta al salir o algo así. No, pero lo más seguro es que era eso, lo de tal. Eso no estaba en casa de Cornelio. No era lo que los judíos estaban habituados a escuchar. Ellos sabían que existían los romanos porque los romanos campaban
porque eran los del imperio, y ellos veían a los romanos hablando en latín, adorando a sus dioses paganos, que tenían una multitud de dioses, haciendo sus cosas locas, haciendo sus fiestas romanas, todo el tiempo hablando en latín. No tenían nada que ver con el judaísmo, no tenían nada que ver con la circuncisión, no tenían nada que ver con nada que tenga que ver con Israel. Y allí estaban estos romanos, con vestidos de romanos, con cortes de pelos romanos, con sandalias romanas, con pintas de romanos, ni siquiera tenían pinta de judío, de árabe, tenían pinta de romanos, así, pintas de romanos. Tocados por el Espíritu Santo, hablando en lengua y adorando al Dios de Israel. Aquí dijeron, wow, ¿qué está pasando aquí? Se les explotó la cabeza, quedaron en shock. Estos no son judíos, estos no tienen la promesa, estos no son hijos de Abraham, a estos no les ha prometido. Imagínate lo que puede, para el judío que esperaba el Mesías era el que iba a poner a Israel en el centro del universo, en el centro del mundo. Iba a ser Israel el pueblo más importante del mundo, porque el Mesías iba a darle importancia, iba a devolverle a Israel la gloria, y todas las naciones, ellos esperaban que todas las naciones le rindieran pleitesía a Israel porque era el pueblo escogido por Dios. Esa promesa ahora estaba pasando a los gentiles. Los gentiles estaban hablando en lenguas y adorando al Dios de Israel. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces la promesa no era como nosotros la creíamos. La promesa Dios la ha extendido a todo el mundo, y gloria a Dios por eso. Era motivo suficiente para que los judíos se quedaran perplejos ante esa visión. Y el capítulo concluye, para terminar, hermanos, que, Pedro, cuando ve todo eso, dice, pues bueno, ya que han sido bautizados con el Espíritu Santo, pues vamos para el agua, vamos a bautizarlos, ¿no? Llenen la bañera romana que tenían allí, vamos a bautizarlos a todos. Y los bautizaron, y dice la palabra que se quedaron con ellos por unos días, ¿no? Y con esto, hermanos, concluimos el capítulo 10, pero yo quisiera dejar una pequeñita reflexión antes de concluir el capítulo 10. Después que Pedro llega, le pregunta a Cornelio, que Cornelio lo mandó a buscar, ¿se acuerdan? Y le pregunta, en el versículo 33, le dice, le pregunta qué es lo que quiere de él, ¿no? El versículo 33 dice, así que luego, Cornelio dice, después que vi la visión, fui a que te buscaran y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, aquí estoy yo, aquí está mi padre, aquí está mi madre, aquí está mi tío Felipe Josefo, y aquí está mi otro tío y tal, aquí está mi tía, mis sobrinos, mis amigos, este es mi compadre, esta es mi comadre, aquí estamos todos reunidos nosotros para oír todo lo que Dios te ha mandado. Te puedes poner en el lugar de Pedro. O sea, el Señor nunca le dijo a Pedro, vas a ir y le vas a decir esto y esto y esto. No, le dije simplemente, anda, ve. Y cuando estés allí, Pedro no sabía, pero ¿para qué me habéis mandado a buscar? ¿Qué le dice Cornelio? Estamos todos reunidos aquí para escuchar lo que tú tienes para decirnos a nosotros. Hermanos, yo creo que a ninguno de nosotros se va a repetir una historia como la de Pedro y la de Cornelio, que va a haber una persona que va a tener una visión y nosotros simultáneamente vamos a tener otra visión, y esa visión va a coincidir y tal. Yo creo que es algo difícil que nos pase a nosotros. Podría pasar, pero es algo difícil, ¿no? Pero hay algo que sí se repite día tras día en nuestras vidas, hermanos. Es que Dios pone en nuestro alrededor las circunstancias a lo largo del día, donde hay personas, donde tal vez no repitan literalmente lo que ocurrió con Cornelio, pero con los hechos o con las circunstancias nos dicen continuamente las personas, y tú, como creyente, ¿qué tienes para decirme de parte de Dios? Hace
unos días en la oficina. A veces sale el tema de Dios y eso, y el tema del cristianismo y de la religión, y hay uno que se levanta y dice, eso de la religión es una cosa que inventaron para controlar a las personas. Eso no, qué mandamientos ni qué nada. Yo soy mi propio Dios y mi propio dicto mis propias leyes morales y tal. Ese es Cornelio diciendo, tú como creyente, ¿qué tienes para decirme al respecto? Tal vez esa persona no lo estaba preguntando directamente, pero allí metí yo la cuchara. Ven acá. Moral, ¿qué es la moral? O sea, la moral tuya puede ser la misma moral mía. ¿Y qué tomamos como canon, como vara de medir para saber cuál es la moral? ¿No? ¿Y por qué tú dices esto? ¿Y por qué tú dices los otros? La Biblia dice esto y esto y esto. Esos son los Cornelios que Dios nos pone en el camino para que nosotros hablemos la palabra del Señor. Tú te puedes imaginar siendo Pedro que tú llegues allí después de eso. ¿Qué tienes que decirme? Si no estás preparado con una palabra de Dios para decirle a Cornelio todo lo que Pedro le dijo. Bueno, imagínate balbuceando allí. Yo a veces, si me encontrara en esa posición, si no es por la ayuda del Espíritu Santo, igual, no sé, me pongo a decir tonterías y estupideces. Pero que el Señor nos ayude a saber identificar en nuestro caminar diario, hermanos, esos Cornelios que nos preguntan, ¿y tú como creyente, qué tienes para decirnos al respecto? Mira lo que está pasando en el mundo hoy en día, tal. Quizás es una conversación distendida entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo, pero eso, que sepamos identificar esas palabras de Cornelio. Y tú como creyente, ¿qué tienes que decir al respecto? ¡Clum! Meter la cuchara allí. ¿Sabes? La Biblia dice esto y esto y esto y esto. Las otras personas lo pueden aceptar o no lo pueden aceptar. Eso ya no es problema de nosotros. Pero ¿qué tenemos nosotros que decir como creyentes? ¿Qué somos? Cuando se levantan los Cornelios y nos preguntan, ¿y tú qué tienes que decir al respecto? Hermanos, que podamos ser creyentes, que nos levantemos como Pedro y que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nos encontremos, en la situación que nosotros estemos, aunque sea complicado o no, allí estaba un soldado romano que tenía toda la potestad de decirle, tú vienes aquí y me estás diciendo pecador y me estás diciendo pumpa, córtale la cabeza. No importa. Que tengamos nosotros el arrojo, la valentía de escuchar las palabras. ¿Qué tienes tú para decirme? Esto es lo que tengo yo para decirte. Lo que dice la palabra del Señor y lo que dice el Evangelio. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el capítulo, la parte del capítulo 9 y el capítulo 10 que hemos leído. Gracias, Señor.